Siempre Cuba celebra la llegada de un nuevo año y de uno más de su revolución antiimperialista. Son ya 60 desde ese ininterrumpido bregar, desde que la sombra se volvió luz, desde que la bestia fue derrotada por el bien del hombre, como reza la marcha triunfal del ejército rebelde de Jesús Horta Ruiz. Y ayer lo enfatizaba Raúl Castro Ruz, sucedido de ovaciones. La revolución no ha envejecido, sigue siendo joven y no es una frase retórica. Es una confirmación histórica, ya que desde los primeros momentos sus protagonistas fueron los jóvenes. Y así ha sido a lo largo de estas primeras 6 décadas. La cubanidad es un mosaico y las ideas fundacionales de la patria son de larga data y se mantienen intactas aún hoy, que Cuba animada a no quedarse imperturbable ante transformaciones que llegan como olas que hay que navegar con entereza, se procura su actualización sin dar virajes esenciales, sin renunciar al carácter socialista de la revolución y sin quitar al Partido Comunista su rol de rectoría, y especialmente sin abandonar los principios que le han convertido a la isla en país ejemplar: justicia social y humanismo. Cuba, rol geopolítico de la isla a 60 años de revolución, es nuestra jugada crítica de hoy. Se despliega el tablero como siempre y comenzamos a mirar acciones, actores y factores. Y usted nos acompaña. Este martes 1 de enero de 2019, Cuba celebró el 60 aniversario de su triunfo revolucionario. El acto central transcurrió como es tradicional en el cementerio Santa Ifigenia, en la oriental Santiago de Cuba, cuna de la revolución, muy cerca de donde reposan insignes hijos de la patria, el héroe nacional José Martí y el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, por ejemplo. El discurso central principal fue pronunciado por el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El líder hacía un recuento histórico, se paseaba en su oratoria por meses de incesantes combates y recordaba cómo hace 60 años ocurría la entrada victoriosa de los mambises a Santiago y por primera vez con ello el pueblo alcanzaba el poder político. Al conmemorar 6 décadas del triunfo, ocasión en que bajo el mando de Fidel, por primera vez el pueblo cubano alcanzó el poder político y los mambises sí pudieron entrar victoriosos a Santiago de Cuba. Coincidentemente, 60 años después de que se instaurara el dominio absoluto del imperialismo norteamericano sobre Cuba. Otra vez se acusa a Cuba cuando está demostrado que la deuda externa, los flujos migratorios descontrolados, el saqueo de recursos naturales son resultado de la dominación de las transnacionales en el continente. La fuerza de la verdad ha desbaratado las mentiras y la historia ha colocado los hechos y los protagonistas en su lugar. Se podrá atribuir a la Revolución Cubana y a la epopeya escrita por este heroico pueblo solo la responsabilidad que emana de su ejemplo como símbolo de plena independencia, resistencia victoriosa, justicia social, altruismo e internacionalismo. Bueno, varios mensajes circulaban ayer ampliamente por redes sociales de salutación, de felicitación a propósito de esta conmemoración. Y empecemos una seguidilla de tuit con el mensaje o la publicación del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de su cuenta en la red Twitter, escribía: honor y gloria a los que en enero de 1959 pusieron fin a la larga noche de la dictadura batistiana y ganaron para Cuba el título de la Isla de la Libertad. Seguidamente tenemos el mensaje publicado por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros: conmemoramos el aniversario del triunfo de la Revolución Cubana liderada por el comandante Fidel Castro.
60 años de sacrificios, luchas y bloqueo. Allí está el heroico pueblo cubano, ejemplo de resistencia y dignidad ante el mundo, y cerraba su mensaje con la exclamación ¡Viva Cuba! Y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, hacía lo propio a través de su usuario @EvoEsPueblo, como hoy, 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, nació la luz de esperanza y voluntad invencible por la liberación de los pueblos. Saludamos la victoria del hermano comandante Fidel Castro y el valeroso pueblo cubano sobre la dictadura proimperialista de Fulgencio Batista. Bueno, ahora vayamos a la ubicación geográfica de la perla antillana o caribeña. Es lo que sigue en el mapeo de esta jugada crítica. Cuba, archipiélago natural del Mar de las Antillas o Mar Caribe, uno de los 3 estados independientes de la llamada América Insular y uno de los 35 del continente americano. Conocida como la llave del Golfo por la posición geográfica estratégica a la entrada del Golfo de México. Es la isla más grande de las Antillas Mayores. Los países más próximos son Haití, Bahamas, Jamaica, México, está al este de la península de Yucatán, y Estados Unidos. Específicamente al norte colinda con el estado estadounidense de Florida y Bahamas. Al oeste con México y al sur con Islas Caimán y Jamaica. Al este con Haití y al sudeste con la isla La Española. Sin contar Bahía de Guantánamo, territorio ocupado ilegalmente por Estados Unidos con una base militar, comprende un territorio de unos 109.884 kilómetros cuadrados de extensión, organizado en 15 provincias y un municipio especial con La Habana como capital, ciudad más grande y poblada y puerto principal. Completan el archipiélago la Isla de la Juventud y más de 1 millar de cayos o pequeñas islas que le rodean, como Cayo Coco y Cayo Jutías. Su punto más alto es el Pico Turquino. En este país insular soberano con poco más de 11 millones de habitantes, funciona una república socialista e independiente. Su máximo órgano legislativo es la Asamblea Nacional del Poder Popular y en lo ejecutivo son los consejos de Estado y de Ministros. El 19 de abril de 2018, Miguel Díaz-Canel Bermúdez se convirtió en jefe de Estado como sucesor del comandante Raúl Castro Ruz en el poder desde 2008. Hoy, la isla está en vías de modernizarse con una nueva constitución cuyo proyecto o borrador que recoge las propuestas de la sociedad fue aprobado el 22 de diciembre pasado y el 22 de febrero próximo será sometido a votación secreta y universal en referendo. Pese a una campaña de aislamiento y hostigamiento de Estados Unidos que incluye un criminal bloqueo económico, comercial y financiero desde hace más de 50 años, porque su política injerencista está reñida con la revolución que Cuba eligió configurar y preservar como faro, la dirección política y el pueblo organizado lograron erradicar el analfabetismo y otorgarle al país liderato en áreas como educación y salud, con una vocación de solidaridad internacionalista que le ha permitido ayudar a decenas de pueblos necesitados del orbe. Fe de rata en lo que acabamos de escuchar. 24 de febrero es el día en el cual el pueblo cubano, a través de votación secreta y universal, aprobará o no ese proyecto de constitución que finalmente fue aprobado u obtuvo el visto bueno o de parte de la actual legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 24 de febrero. Y el día 22 de diciembre tenía el visto bueno ese borrador. Vayamos a Prensa Latina, agencia informativa latinoamericana, que titula Cuba dispuesta a relación de paz y respeto con Estados Unidos. Estas fueron también parte de las palabras del general de ejército Raúl Castro Ruz, primer vicepresidente del partido, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en ese discurso que decíamos fue histórico y fue un repaso a lo largo y ancho de la línea de tiempo. Exactamente las palabras que pronunciaba el general Raúl Castro al respecto sobre ese propósito que titula Prensa Latina eran las siguientes: reitero nuestra disposición a convivir civilizadamente pese a las diferencias en una relación de paz, respeto y beneficio mutuo con Estados Unidos. También hemos señalado con toda claridad que los cubanos estamos preparados para resistir un escenario de confrontación que no deseamos y esperamos que las mentes más equilibradas en el gobierno estadounidense lo puedan evitar. Frente a la doctrina Monroe, habrá que aplicar y defender por el bien de todos
los principios de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada en La Habana por jefes de Estado y de Gobierno, que ahora algunos aliados de Estados Unidos pretenden ignorar. Todo esto, una cita textual, un fragmento de ese discurso que pronunciaba el día de ayer el general Raúl Castro. Y nos vamos ahora a nuestra recomendación, que la hallamos publicada en casa, telesurtv.net, tiene por título Cuba, democracia de verdad, es de la autoría de Ángel Guerra, analista internacional, articulista del diario mexicano La Jornada, latinoamericanista. El extracto que hemos elegido para invitarle a que vaya a la búsqueda de este artículo y lo lea íntegro es: Cuba celebra el 60 aniversario del triunfo de la revolución, justo en la culminación de un proceso de democracia participativa muy probablemente sin igual en el mundo. El debate popular por cerca de 9 millones de cubanos desde el 13 de agosto hasta noviembre del texto de la nueva Constitución cubana en 133.000 asambleas de base dio como resultado la inclusión de más del 50% de las propuestas precedentes o procedentes, digo bien, de esa instancia, generadoras de aproximadamente 760 cambios que implicaron la modificación de cerca del 60% de los artículos. Cuando hablamos de la Cuba actual, hay que decir esto, ¿no? Y refiere también el autor, para decirlo con palabras del presidente Miguel Díaz-Canel, la nueva Constitución reafirma el rumbo socialista de la revolución y nos permite encauzar la labor del Estado, gobierno, organizaciones y todo el pueblo en el perfeccionamiento continuo de la sociedad, refuerza la institucionalidad, establece la prevalencia de la Carta Magna en nuestro actuar, una mayor inclusión, justicia e igualdad social. Y bueno, así sigue el autor en su análisis, en su reflexión sobre este proceso de modernización que está viviendo la isla. Rememoremos lo que ocurría ayer en la ciudad cuna de la revolución con Alien Fernández, nuestro corresponsal. Ya teníamos algunos elementos. Hola, Alien, qué gusto saludarte. Feliz año. Hola, un gusto saludarte. Efectivamente, los cubanos han celebrado el triunfo de la Revolución Cubana, el 60 aniversario de la Revolución Cubana. Lo hicieron con bailables que se desarrollaron durante la noche de ayer en cada una de las comunidades del país. Y por supuesto que continúa teniendo mucha repercusión las palabras del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, durante la jornada de ayer en la conmemoración que tuvo lugar en el cementerio de Santa Ifigenia en la oriental provincia de Santiago de Cuba, conocida como la cuna de la revolución, donde reposan los restos mortales del líder de la revolución cubana, Fidel Castro, pero también de otros independentistas como Carlos Manuel de Céspedes, conocido como el padre de la patria, y Mariana Grajales, conocida como la madre de la patria. En sus palabras fue claro el líder cubano al referir la voluntad del país de continuar, de establecer un diálogo con los Estados Unidos, de normalizar las relaciones, pero siempre en un diálogo que tendrá que ser entre iguales y sin sombra a la independencia de este país caribeño. Puso sobre la mesa las afectaciones que ha recibido Cuba por el bloqueo de los Estados Unidos, particularmente lo que ha ocurrido durante los últimos años. También fue claro el líder cubano al manifestar su respaldo, su completa voluntad de estar de acuerdo con la manera, el estilo de trabajo del actual mandatario de la isla, Díaz-Canel, en un contexto donde la generación histórica va entregando la conducción del proceso revolucionario a nuevas generaciones de cubanos, y esto pues deja claro cualquier, digamos, interrogante que pueda existir en el mundo entero de ruptura entre Díaz-Canel, Raúl Castro y la llamada generación histórica. Se trata de un proceso de continuidad, como ha dicho Díaz-Canel, y para nada de relevo. Se trata de un proceso de continuidad. Gracias, Allen, por esos detalles que nos aportas. A 60 años del triunfo de la Revolución Cubana, se dice, los desafíos son históricos y políticos a la vez. Se trata de hacer coincidir o contemporizar lo nuevo con lo tradicional. Entonces vale preguntarse cuáles son esos retos que se dibujan en el mapa de la Cuba actual. Cómo se atempera, cómo se sincroniza esa Cuba a las demandas, a las exigencias de estos tiempos, sin perder su hondura, su profundidad, su originalidad
ese empeño de ser creación heroica. Eso lo vamos a dejar allí en el tablero que está desplegado para analizarlo, llegado el momento, con nuestros analistas. Ya venimos, una pausa en la jugada crítica y volvemos. Bueno, seguimos hablando de nuestra jugada crítica alusiva a Cuba a propósito del 60 aniversario de la Revolución Cubana y vamos a trasladarnos al medio Sputnik, que hace la siguiente pregunta en el titular de esa noticia que estamos compartiendo en pantalla. ¿Cuán vigente sigue? Se refiere a la revolución. Bueno, este medio consultó a distintos referentes académicos y políticos originarios de Cuba para analizar la actualidad de las premisas, valores y principios de lo que se lee en la propia noticia, representa la principal resistencia antiestadounidense de América Latina. Y tenemos aquí algunas citas que traer a colación, por ejemplo esta: la Revolución Cubana es uno de los acontecimientos más importantes de la historia universal. En Latinoamérica y el Caribe abrió lo que yo llamo un ciclo largo de luchas contra el colonialismo y el imperialismo. Muchos de los acontecimientos posteriores no se pueden explicar sin el triunfo de la revolución. Estas son palabras de Luis Armando Suárez Salazar, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales e integrante de la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de La Habana. Y hay otra cita de este mismo catedrático: las políticas reformistas que en cierto momento ha tratado de impulsar Estados Unidos con relación a América Latina y el Caribe han continuado como parte de su política contra la Revolución Cubana. O sea, la Revolución Cubana está en el centro como un hecho no solo cubano, sino universal, quien nos da más dimensión en ese afán constante de Estados Unidos contra viento y marea de tratar de aislar y destruir la revolución sin éxito. Y así cerramos esta cita textual. Producto de la incapacidad de los partidos burgueses de la época, nacía con la generación del centenario un movimiento de nuevo tipo de infatigables esfuerzos, encabezado, protagonizado por Fidel Castro Ruz, ese joven abogado cuyas primeras actividades políticas se circunscribían o se habían desarrollado en el medio universitario. Preconizando una nueva estrategia de lucha armada contra la dictadura de Batista, Fidel se dio a la silenciosa, tenaz y persistente preparación de esa batalla definitiva que significó materialización de un sueño de libertad, aun cuando lo que vendría a partir de ese entonces, a partir de esa victoria, sería mucho más complejo, como él mismo lo visionó el 8 de enero de 1959 a su llegada a La Habana. Las acciones se desencadenarían el 26 de julio de 1953, con asaltos simultáneos a los cuarteles Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, concebidos como detonantes de una vasta insurrección popular. Al fracasar la operación, decenas de asaltantes que cayeron prisioneros fueron asesinados. Otros sobrevivientes, entre quienes estaba Fidel Castro, fueron juzgados y condenados a severas penas de prisión. En el juicio que se le siguió, el joven líder revolucionario pronunció un brillante e histórico alegato de autodefensa, conocido como la historia me absolverá, en el cual fundamentaba el derecho del pueblo a la rebelión contra la tiranía, explicaba causas, vías y objetivos de la lucha emprendida y que se convertiría en el programa de la revolución. En 1955, Fidel y sus compañeros amnistiados en ese mismo año por la presión de las masas, fundan el movimiento revolucionario 26 de julio. Tras demostrar la imposibilidad de toda lucha legal contra la tiranía, Fidel Castro marcha hacia México sin conocer el descanso y con el propósito de organizar una expedición liberadora e iniciar la guerra revolucionaria, mientras partidos burgueses opositores ensayaban una nueva maniobra conciliadora con Batista en busca de una salida política a la situación. El fracaso terminaba por hundirlos en el desprestigio. El 2 de diciembre de 1956, Fidel Castro desembarca al frente de la expedición del yate Granma en Las Coloradas, provincia de Oriente. 2 días antes, los combatientes clandestinos del movimiento 26 de julio, al mando de Frank Issat País, habían llegado a cabo en Santiago de Cuba un levantamiento de apoyo al desembarco. Al no coincidir ambas acciones, el levantamiento terminó en revés.
Tras el fracaso del lugar llamado Alegría de Pío, que dispersó al contingente expedicionario, Fidel Castro y un puñado de combatientes lograban ganar el firme de la Sierra Maestra para constituir el núcleo inicial del ejército rebelde. Su carta de presentación sería, un mes después, la toma del pequeño cuartel de La Plata, acción que serviría para desmentir las versiones propaladas por la dictadura acerca del total exterminio de los expedicionarios. A principios de 1958, el movimiento revolucionario decía acelerar la caída del tirano mediante una huelga general con características de insurrección. En la Sierra Maestra, Fidel Castro crea 2 nuevas columnas al mando de los comandantes Raúl Castro y Juan Almeida, respectivamente, quienes dejan abrir 2 frentes guerrilleros en otras zonas montañosas de Oriente. La huelga convocada el 9 de abril se malogra con graves pérdidas para las fuerzas revolucionarias. El 1 de enero de 1959, y ante toda posibilidad por detener el empuje rebelde, Batista abandonó el país. En una maniobra de última hora, el general Eulogio Cantillo intentó crear una junta cívico-militar. Fidel Castro conminó a la guarnición de Santiago de Cuba a rendirse y al pueblo a una huelga general, que, apoyada masivamente por todo el país, aseguraría el triunfo de la revolución y la toma del poder, que permitió la derrota de la tiranía y el desmantelamiento de un oprobioso sistema político neocolonial. A 4 meses, en La Plata, corazón de la Sierra Maestra, se promulgaría la primera ley, una reforma agraria, para, entre otras cosas, acabar con el latifundio. Bueno, y así se garantizó el ejercicio pleno por primera vez de la ciudadanía de derechos fundamentales. Por eso se dice claro fin a la tiranía. Vamos a sumar la visión de nuestro invitado para este segmento. Se trata de Iroel Sánchez, editor de La Pupila Insomne. Conecta con nosotros desde La Habana, Cuba. Iroel, qué gusto tenerte. Feliz año, todo lo mejor para estos 12 meses que vamos a vivir. Una revolución que no ha tenido sosiego, lo decía ayer Raúl Castro, general de ejército, sometida a todo tipo de amenazas, dolores, agresiones, planes de atentado, campañas de mentira y sabotaje, bloqueo, y aquí está celebrando de pie 6 décadas ininterrumpidas de bregar. ¿Cómo ha sido eso posible? Sí, Lucía, un saludo para ti. También felicidades por el nuevo año y felicidades también por este 60 aniversario de la Revolución, que sabemos que tú y Telesur también celebran, ¿no? No ha tenido sosiego la Revolución porque ha estado viva y sigue viva. Ha tenido una capacidad de renovación frente a agresiones de todo tipo, frente a desafíos de todo tipo, y continúa siendo algo que Estados Unidos, en su estrategia de dominio global, no ha podido destruir. La sigue viendo como un desafío en su frontera, como una alternativa al modelo que propone para América Latina y para el mundo, que es la subordinación incondicional. En este hemisferio, Estados Unidos durante casi 200 años no ha tratado a nadie como un igual, y Cuba ha establecido esa condición, la ha reiterado ayer el presidente Raúl Castro, y además eso ha sido asumido por generaciones sucesivas del pueblo cubano, y lo ha asumido de modo exitoso el presidente, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, uno de los fundadores de la revolución que tuvo su última etapa con la generación del centenario que encabezó Fidel. Ha sido también una vía de transformación, de renovación exitosa, decía ayer el general de ejército Raúl Castro, de renovación generacional, que está siendo de modo exitoso, teniendo lugar encabezada por el nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que ha logrado tener un altísimo consenso en la sociedad cubana, pese a las campañas, pese a las mentiras, un consenso que también se ha renovado con un proceso de debate constitucional en el que, como tú decías al leer el artículo de Ángel Guerra Cabrera, ha participado más de 9 millones de personas en Cuba. Se ha renovado un 60% el texto constitucional con los planteamientos de la ciudadanía, y entra a la Revolución Cubana en su año 60 con un optimismo, con una esperanza y con grandísimos desafíos en el terreno económico, sobre todo, pero con una capacidad de renovación que ha sido
probada de modo exitosa durante 60 años. ¿Cuáles son esos desafíos en el terreno económico, Iroel? Justamente ayer Raúl Castro hacía alusión en ese discurso central y decía son tiempos complejos, son tiempos difíciles y no solo para Cuba, es una cuestión global, sistémica. Bueno, en primer lugar hay una crisis económica internacional, hay que verlo en lo que cerró el año en la economía en América Latina, con un crecimiento que fue muy poco por encima del 1%, igual que lo tuvo Cuba, y es más o menos lo proyectado para este año también. Hay un bloqueo recrudecido, una persecución económica internacional que busca cercar todas las fuentes de ingresos de Cuba. Eso ha llevado, por ejemplo, a la estrategia con el gobierno de Brasil para que expulsara de allí a los médicos cubanos que representaban, además de una solución de un problema grandísimo de salud de los brasileños, también un ingreso importante para Cuba, la desestabilización económica de Venezuela, buscando también un efecto colateral de daño económico para Cuba. Además de eso, Cuba necesita incrementar sus exportaciones, potenciar todas las reservas de eficiencia que tiene, eliminar modos burocráticos de gestión en la empresa estatal, que es el sector fundamental de la economía cubana, atraer mucho más la inversión extranjera, que ha sido planteado como una estrategia fundamental, no complementaria de la economía, y que también las nuevas amenazas de Estados Unidos buscan cercar con su estrategia de bloqueo extraterritorial, y también buscar la manera en que integra el sector privado que ha surgido en los últimos años y que agrupa ya a casi 600.000 cubanos en distintas zonas de la sociedad, integrarlos de manera más armónica a la economía nacional. Eso fue tratado de manera reiterada en la última sesión de la Asamblea Nacional Cubana y fue ayer también reiterado por el general de ejército Raúl Castro. Ahora, Iroel, te pregunto, ¿el marco histórico continental crees que es complejo? Te lo preguntamos porque hay allí como una dicotomía, ¿no? Se mantienen en el poder gobiernos aliados, solidarios, que creen profundamente en el multilateralismo, en la complementariedad, en el respeto del otro, como Venezuela, Nicaragua y Bolivia, pero también es cierto que avanza la derecha y retoma espacios que había perdido y que había ocupado la izquierda durante años, caso Brasil, por nombrar solo un ejemplo paradigmático con el cual cerramos el año 2018. Retomo la pregunta, ¿es complejo el marco histórico en el que nos estamos moviendo hoy? Más que complejo, yo te diría que es desfavorable para Cuba y es desfavorable también para esos países que mencionaba, para Bolivia, Nicaragua, Venezuela. Es una estrategia que no se inició con el gobierno de Trump, se inició con Barack Obama en el 2009, con el golpe militar que recibió el presidente constitucional hondureño Manuel Zelaya, y continuó con estos golpes judiciales en Paraguay, en el mismo Brasil, y también continúa además creando condiciones para que no vuelvan jamás al poder las fuerzas populares con los procesos judiciales que vemos en marcha en distintos países latinoamericanos, como el propio Brasil contra el presidente Lula, en Argentina contra la presidenta Cristina Fernández, en el propio Ecuador contra el vicepresidente Glass y la amenaza contra el presidente Correa. Eso es una estrategia sistémica de Estados Unidos que no tiene que ver con el gobierno que esté en el poder. Y por supuesto busca también, sobre todo, aislar a Cuba y regresar a la época en que Cuba estaba sola en el hemisferio occidental. Eso no va a ocurrir. O sea, no hemos regresado ni vamos a regresar a la situación en que se encontraba América Latina con anterioridad a que llegó al poder el proceso bolivariano en Venezuela con la llegada a la presidencia del comandante Hugo Chávez. Pero sí hay un retroceso que yo te diría importantísimo, que crea para Cuba una situación desfavorable en el orden político, en el orden económico también, que busca Estados Unidos presionar aún más a la revolución cubana, acercarla más, pero la revolución cubana ha demostrado
una capacidad histórica de sobrevivir a eso. Ayer el general de ejército Raúl Castro lo apuntaba para que no se hicieran ilusiones que este tipo de estrategia puede tener éxito con Cuba, porque de hecho ha sido enfrentada de manera exitosa durante 60 años. Él recordaba que 12 administraciones empleando un método o el otro han fracasado en ello. Pero hay que buscar alternativas. Cuba hoy, de todos modos, tiene un consenso continental. Hay consenso en que la estrategia de Estados Unidos, pudiéramos decir, incluso dentro de gobiernos que no son afines ideológicamente a Cuba, hay consenso que el bloqueo norteamericano es un fracaso. Quizá pudiera ser la excepción el nuevo gobierno de Bolsonaro, pero eso ha sido reiterado por distintos gobiernos en la región de todo orden ideológico, y Cuba tiene hoy relaciones, tiene una autoridad con prácticamente todos los países del continente, con esta última excepción que te decía, y tiene la capacidad diplomática, acaba de suceder al aislar a Estados Unidos en la votación de la Asamblea General de la ONU contra el bloqueo nuevamente. O sea, no es algo novedoso que Cuba enfrente exitosamente esta estrategia que tú llamas compleja, y que tiene, te reitero, la capacidad para sobrevivir a ella de manera exitosa. Lo que tendríamos también que ver es cómo potenciamos, y en eso se apuntaba, por tanto por Díaz-Canel como por Raúl, cómo potenciamos todas nuestras fuerzas económicas, que es para responder realmente a las necesidades del pueblo cubano, aprovechar todo lo que ha creado la revolución en estos años de capacidades profesionales, de inteligencias desarrolladas, y integrarlos al modelo de desarrollo cubano. Hoy Cuba está en condiciones para hacer eso, ha hecho profundas transformaciones en los últimos años que la ponen en mejores condiciones para ello. Y si antes lo logró enfrentar, no cabe la menor duda que ahora, con un contexto que es desfavorable, pero nunca el peor, lo va a volver a hacer. Hemos hablado, Iroel, de la vigencia de la revolución, de los retos, de los desafíos, particularmente en lo económico, de este momento actual en lo continental, que tú dices es bastante desfavorable para la revolución cubana, también de ese proceso de modernización tan necesario que ha decidido emprender Cuba con este proceso de aprobar una nueva constitución, con principios además muy novedosos, sin perder su carácter, su esencia socialista. Quiero una reflexión sobre este particular, al cual hacía alusión también el general de ejército Raúl Castro. Específicamente, el proceso revolucionario no está circunscripto a la vida biológica de quienes lo iniciaron, sino a la voluntad y el compromiso de los jóvenes que aseguran su continuidad. Las nuevas generaciones tienen el deber de garantizar que la revolución cubana sea por siempre una revolución de jóvenes y al mismo tiempo una revolución socialista, de los humildes, por los humildes y para los humildes. Y con esto cierro. Una reflexión cortita, Iroel, ya en esta última parte. Bueno, en esa frase que citábamos están los dos, a mi juicio, elementos esenciales. Una, la capacidad de la renovación y vivir en las nuevas generaciones de cubanos. Cuba ha demostrado la capacidad incluso para crear nuevos símbolos, desde la lucha por el regreso de Elian González, desde la lucha victoriosa por el regreso de los 5 héroes que estaban presos en cárceles norteamericanas, y también la renovación en esa capacidad para proyectar al futuro esas nuevas generaciones que se sientan identificadas con lo que la revolución necesita, y seguir viviendo más allá. Cuba, el hecho de que Estados Unidos tenga que reiterar sus agresiones, que tenga que presionar, de que sigan las campañas mediáticas, es una expresión clara de que la revolución sigue viva. Si no fuera así, pues Estados Unidos no se viera en la necesidad de estas agresiones. Se agrede y se intenta desacreditar la revolución cubana porque vive, y en el futuro, si es capaz de renovarse, si es capaz de vivir en los jóvenes, como ha planteado el general de ejército Raúl Castro, y mantener, que es la otra línea esencial que él planteaba, su compromiso de clase, su compromiso con los humildes, va a seguir viva, y vamos a tener lamentablemente que convivir con el imperialismo, como dijo Fidel y Raúl recordaba,
mientras exista el imperialismo, la Revolución Cubana tendrá que darle la máxima atención también a la defensa y tratar de ganar una agresión evitándola, siendo lo suficientemente fuerte para que el costo de esa agresión haga pensar al agresor en que no lo puede hacer. El imperio ha enseñado demasiadas veces que solo respeta a los que son capaces de darse a respetar, y la Revolución Cubana ha cumplido con eso. Sí que se ha dado a respetar, Iroel. Como siempre, muchísimas gracias por la voluntad de intercambiar con nosotros, de ofrecer tu visión a nuestra audiencia en esta jugada crítica. Hasta pronto, feliz año 2019 y feliz aniversario de la Revolución Cubana. Bueno, allí teníamos a Iroel Sánchez, analista, editor de La Pupila Insomne, periodista. Y ayer le oíamos decir a Raúl Castro, para seguir rescatando fragmentos de este discurso tan importante que escuchábamos ayer, la región se asemeja a una gran pradera en tiempos de sequía. Una chispa pudiera generar un incontrolable incendio que dañaría los intereses nacionales de todos. Entonces nos preguntamos, con la particularidad de ser pionera, de configurar o en configurar una revolución socialista en Occidente, ¿qué significa o qué representa en términos geopolíticos Cuba, la isla, en nuestro continente, en nuestra región y más allá? Hacia esa dirección vamos a avanzar en nuestro análisis. En esta jugada crítica no se aparte, ya nos espera nuestro invitado del otro lado del estudio. Hacia su encuentro vamos y usted espérenos que ya venimos. Cuba, rol geopolítico de la isla a 60 años de revolución, en nuestra jugada crítica. Y queremos en esta parte final revisar cómo ha tejido alianzas internacionales basadas en el multilateralismo, en la necesidad de unidad con los más diversos pueblos del mundo. Hemos dicho dos palabras claves: unidad y diversidad. En los últimos años, el papel que ha jugado en organismos internacionales ha sido fundamental para el avance de ese multilateralismo y la unidad latinoamericana, caribeña e incluso africana. Así que también tiene mucho que decir en términos de geopolítica regional y mundial la isla. Vamos a revisar algunos elementos. Hoy Cuba es miembro fundador de la Organización de Naciones Unidas y es parte de la mayoría de sus órganos y agencias especializadas, como FAO, UNESCO y PNUD. Asimismo, el país ha firmado varios tratados multilaterales sobre protección del ambiente, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En el ámbito comercial, la isla caribeña es miembro activo de varias instancias, como la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas, entre otros. Mientras que en América Latina y el Caribe, Cuba forma parte de los organismos de integración regional como Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Alternativa Bolivariana para la América, Tratado de Nuestros Pueblos, CARICOM, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Asociación Latinoamericana de Integración, Asociación de Estados del Caribe. También es parte del Movimiento de Países No Alineados, Grupo de los 77, Grupo de Países de África, Caribe y Pacífico, ACP y CARIFORUM. La estrategia política revolucionaria se ha materializado en defensas asimétricas y simultáneas, respuestas no convencionales, a menudo jugadas en varios tableros a la vez y guiadas por una visión anticipada de movimientos y variantes. De ahí sus relaciones con Rusia, China y Venezuela, y hasta con países europeos. En la era post-Obama de las relaciones de Estados Unidos y en la reactivación en todo rigor de la política de bloqueo a la isla, y el vacío que deja la política de Trump es ocupado por nuevas relaciones con la Rusia postsoviética, significando ello que Moscú es actualmente el noveno socio comercial de La Habana, con intercambios valorados en más de 224 millones de dólares. El gobierno de Putin aborda con Cuba temas concernientes a la cooperación técnico-militar entre Moscú y La Habana, asimismo temas relacionados con la cooperación energética, transporte, aviación, espacio y salud. No hay geopolítica latinoamericana comprensible sin la referencia a Cuba revolucionaria. Con la Revolución Cubana se rompió el mito del socialismo como fenómeno ajeno a Occidente, pero además se configuró concretamente la geopolítica de las dos Américas, cerrando el paso al panamericanismo y creando desde la política de la identidad una nueva configuración en las relaciones entre dos bloques políticos. En su doble condición de latinoamericana y caribeña, Cuba comparte con los países del Caribe su preocupación geopolítica y económica por la madre naturaleza y la integración económica y política de la zona caribeña insular y sus relaciones con las antiguas metrópolis. Bueno, queremos sumar desde nuestro estudio Ernesto Buon Maestre, politólogo, analista internacional y profesor universitario. ¿Cómo está, profe? Muchas gracias. Feliz año 2019. Lucía. Feliz año a todos los que nos escuchan, los que nos ven, ¿no? Empecemos justo por eso, por el rol geopolítico que juega Cuba en tiempos actuales. Sí, en términos de geopolítica, creo que hay que pensar mucho en lo que significó para los pueblos
para los gobiernos que buscaban dirigir a su sociedad hacia una mayor independencia, ¿no? de toda esa época colonial que vivió nuestro mundo desde finales del siglo XV, XVI, todo eso fueron épocas de mucha opresión colonial, ¿no? Entonces, Cuba, con esta revolución iniciada en el año 59 como triunfo en el poder y asumir un papel protagónico de gobierno, pues la primera clarinada fue la unión de Cuba al movimiento de países no alineados, es decir, al movimiento afroasiático, porque había un movimiento afroasiático que recordemos que fue con Bandung en el 55, y que cuando triunfa Cuba en el 59, los líderes principales, Nehru, Nasser, Nkrumah, Tito, Sukarno, ven a la posibilidad de que se ampliara el movimiento afroasiático con el ingreso a América Latina. Y ese es un primer significado que tiene Cuba para las luchas en el mundo, que le incorpora América Latina al movimiento afroasiático y se crea entonces el movimiento de países no alineados en el 61. A partir de ahí, hay una integración con esos países que fomentan junto con el campo socialista, que fue quien le dio un primer respaldo ante el bloqueo que comenzó inicialmente Estados Unidos y que ha tenido 60 años, bloqueo comercial, económico y financiero. Y al mismo tiempo la relación con los pueblos, con los movimientos revolucionarios, sí. La tricontinental de los años 65, 66, fue un ejemplo y un estímulo para los movimientos revolucionarios por la lucha que llevaban contra gobiernos dictatoriales, opresivos, criminales en los tres continentes, Asia, África, América Latina. Esa fue, dijéramos, la primera gran conformación, la configuración internacional, dado el aislamiento que trató de llevar Estados Unidos con América Latina, que ese sí fue un momento bien desfavorable, ¿no? Ahora... Tiempos que pretenden renovarse. Ahora pretende Estados Unidos renovar eso, pero no pueden, porque los pueblos han aprendido mucho, ¿no? Han aprendido mucho, han aprendido incluso a criticar a los gobiernos que no cumplen con lo que tienen que hacer, que tiene gran impacto en lo que ha pasado, ¿no? Pero el momento, a pesar de ser desfavorable en el sentido de América Latina y en algunas partes de Europa también, que hayan escalado las fuerzas conservadoras, las fuerzas fascistas, hay una conformación de las fuerzas internacionales que permiten esa posibilidad de seguir avanzando y evitar que haya una agresión armada, porque si bien no lo hicieron, no lo pudieron hacer cuando Cuba iniciaba, ahora que tiene una experiencia Cuba, que tiene una experiencia militar comprobada en la lucha contra una potencia militar surafricana que tenía hasta la bomba atómica y los vencieron. Entonces, con esas experiencias y con esas cosas que se han ido renovando en Cuba por parte de las fuerzas jóvenes que están incorporadas desde el principio, porque esa fue una política de Fidel Castro, incorporar a la juventud. Los que tienen ahora 50, 55 están porque fue una política inicial de la juventud que asumiera también protagonismo. Lo que pasa que a veces que nada más que se ve las figuras centrales, ¿no? Pero Cuba fue un ejemplo. De la hazaña. Sí, los grandes líderes iniciales, claro, que son los que rompieron con toda una práctica anterior. Entonces, pero Cuba siempre ha tenido una juventud incorporada en las estructuras de gobierno y la revolución siempre se preocupó por defender a los jóvenes en todas las instancias para que pudieran garantizar el futuro. Y es lo que se está haciendo, continuando ahora con esta constitución, que es el resultado de esa práctica de todos esos jóvenes y que ya son hombres de 40, 50 años y algunos 60 que tienen ese convencimiento de las experiencias, cómo hay que ir cambiando las cosas. Y que si el Estado tiene un poderío importante, que es del pueblo, porque la democracia participativa y protagónica se practica en Cuba desde el año, podríamos decir, desde el 76 oficialmente con la primera Constitución,
y ha seguido. ¿Es pionera en esa forma de ejercicio del poder popular? Sí, en el 76 fue el primer referéndum nacional que hubo de una constitución. Se sometió después de discusión en las bases, después de hacer incluso un ejercicio en la provincia de Matanzas, un año antes de la aplicación de estas ideas, hasta que se ven algunos detalles que hay que configurarla. Y en el 76, en febrero, el 24 de febrero del 76, se aprueba la primera constitución socialista de Cuba. Ahora, bueno, estamos a la espera en el 24 próximo de febrero que se apruebe la segunda constitución de Cuba con todos esos cambios que han hablado, que se han mencionado. Desde el punto de vista del Estado, con un presidente, un vicepresidente, un primer ministro, una cosa nueva, pero se distribuye ese poder máximo. Y la Asamblea Nacional, que tiene un papel fundamental, porque después que son electos los miembros en la Asamblea Nacional por el pueblo desde la base, esta Asamblea decide y aprueba quién es el presidente de la República. Es un sistema político que existe en varios países del mundo. Un sistema predominantemente parlamentario por el papel que tiene la Asamblea en decidir, y es el máximo poder según la Constitución, ¿no? Profesor, discutíamos en el equipo de producción cuando nos preparábamos para el programa si es que acaso era comprensible la geopolítica continental sin mirar en todo su esplendor y durante todos esos años de bregar a la Revolución Cubana, porque sin duda alguna que rompe con el panamericanismo, que se crea esa visión o la teoría de las dos Américas, porque logra convertir la identidad cultural en una suerte de fuerza geopolítica que comienza a modular las relaciones con ese norte imperial, hegemónico, injerencista, que bueno, termina aplicando esa política tan hostil contra esos gobiernos y pueblos que son contrarios a esa hegemonía, ¿no? Sí, sí. Mira, hay un reciente libro que publicó la Universidad Bolivariana de Venezuela sobre unidad, identidad, integración e independencia. Cuando hay identidad, que es lo que yo creo que es un elemento importante en América Latina hoy, y se produce la posibilidad de unidad, de lucha, pues puede haber muchas perspectivas por cambiar estos gobiernos que de forma demagógica han llegado al poder, porque todos los gobiernos estos de derecha que han llegado al poder ha sido con un discurso tratando de sustituir discursos de izquierda, y eso es algo que hay que tener en cuenta, porque ante una población que a veces está desamparada por el mismo capitalismo, estos discursos a veces que tienen efecto, pero cuando pasan los años se ve que no pueden cumplir lo que pregonaron, porque defienden los intereses de las oligarquías. Entonces, este proceso se está dando actualmente en América Latina, y los gobiernos que han mantenido una consecuencia con las ideas de transformación se han mantenido con agresiones, enfrentando amenazas, agresiones, golpes de Estado, y sin embargo siguen su marcha, porque también hay una configuración internacional distinta completamente. Hay un poderío de Rusia y de China, más los países que forman esa organización de cooperación de Shanghái, por ejemplo, ¿no?, que son nucleares, que tienen un poderío importante y ya tienen la capacidad económica de trascender su frontera. La India está anunciando seguir el camino de China hacia América Latina, Pakistán también, bueno, varios de estos países, además de Rusia, que tiene un avance en los últimos años y que empieza también a tener una posibilidad de apoyo. Desde el punto de vista militar se reciben tanto por Cuba, por Venezuela, incluso por otros países de América Latina, intercambios militares. Y eso hace que las fuerzas se configuren de una forma más equilibrada y que permiten a los procesos revolucionarios seguir en la marcha, ¿no? Seguir la marcha, como se está viendo ahora aquí en Venezuela, cómo se están haciendo transformaciones, cambios que requieren tiempo,
porque no se puede pensar de que las estructuras de una economía rentista se pueden cambiar de una noche a la mañana. Y llegar a la economía productiva requiere hasta conciencia, esa cultura, la nueva cultura productiva. Todo eso lleva tiempo, pero yo creo que se está avanzando muy bien, muy bien. En estos años y todas las redes sociales se ve cómo ese significado que tuvo el triunfo de la Revolución de 59 se mantiene con una gran vigencia y estimulando junto con Venezuela, el proceso de Venezuela, estimulando a las distintas fuerzas en el mundo. Por eso es la gran preocupación que tiene la oligarquía norteamericana de tratar de detener el proceso en Venezuela, porque por la vía electoral se están dando interesantes perspectivas de cambio, incluido Estados Unidos. Por eso es esa gran... Que pareciera que no concibe su propia geopolítica sin Cuba, ¿no? Sí, y es el interés de detener, de tratar de aguantar, de meterle miedo a la gente con que no asuman la vía que asumió Cuba, la vía que ha demostrado Venezuela, y en esa dinámica, esa dialéctica entre reacción, contrarrevolución y revolución, pues se está desarrollando este mundo nuevo, ¿no? Profesor, muchísimas gracias como siempre por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Pronto. Un placer haberle tenido acá y pasemos nosotros a nuestras conclusiones. Ciertamente se renuevan tiempos desfavorables para Cuba y países aliados porque se estrecha el cerco imperial. No obstante, en el caso de Cuba no hay un solo indicio de viraje de su esencia socialista originaria. Lo contrario, es una revolución perfectamente vigente, que no se zozobra, que no se deja perturbar, que ratifica su carácter socialista en un proceso de modernización con la discusión de una nueva madre de todas las leyes con principios novedosos. Retos importantes. Está lo económico, seguir esquivando ese duro y criminal bloqueo y sus efectos extraterritoriales, no descuidar la unidad, seguir defendiendo intereses de los oprimidos, salvaguardar su independencia y soberanía, acompasar relevo con tradición, es decir, nueva generación y juventud con liderazgos históricos y orígenes como los que hoy hemos recordado a propósito del 60 aniversario de la Revolución. Se dice que debería haber en ello algunas contradicciones porque hemos presenciado en los últimos meses un cierre generacional que no político y hay una clara línea de continuidad. Y obviamente el reto no es solo de la dirigencia política, sino del pueblo todo, de la sociedad en su conjunto, que siempre tendrá la palabra definitiva y evidentemente puertas afuera la continuidad de ese modelo contra el neoliberalismo continental, basado en la justicia, en la humanidad, en la complementariedad y en el respeto a la otredad. Así llegamos al final de esta jugada crítica. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos una vez más a partir de las 12:30 hora local Caracas, Venezuela. Sigan en sintonía de Telesur. Gracias por su confianza.